Esta vez estamos en contacto con el doctor Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista. Doctor, buen día. Le saluda Marco Ibáñez junto a Rubén Atahuichi. Bienvenido a La Razón Radio. Muchas gracias por la invitación. Tengan ustedes muy buenos días. A ver, si me permite conocerlo brevemente. ¿Quién es Franklin Gutiérrez? Bueno, Franklin Gutiérrez es un abogado, doctorante en Derecho Constitucional, Ciencias Penales, magíster en Seguridad Interna del Estado. Tengo varias maestrías, diplomados. Soy docente de maestrías en varias universidades públicas y privadas. Estudié en la carrera de Historia también, he pasado por esas aulas de la UNSA y actualmente estoy en el ejercicio libre de la profesión. Tengo 28 años de ejercicio como abogado. Qué bien, bienvenido. Le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. Abogado, el fin de semana se ha conocido de una sentencia, la sentencia, 05221 del 29 de septiembre del Tribunal Constitucional, que ha determinado que la sucesión ipso facto no alcanza a los titulares de las cámaras legislativas. Así puso en cuestión la sucesión de Yanine Áñez como presidenta del Senado y luego presidenta del Estado. A ver, en la Constitución Política del Estado, en el artículo 169, se dice que la línea de sucesión es del presidente cuando renuncia al vicepresidente y del vicepresidente a la presidenta o presidente de la Cámara de Senadores, y si esto ocurre, también a la presidente o a la presidenta de la Cámara de Diputados, y no baja hacia las primeras vicepresidencias de ambas cámaras legislativas. Esto a propósito de un recurso de nulidad que había presentado el 19 de noviembre de 2019 la diputada Patricia Fernández contra los entonces presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, y el nuevo presidente elegido de la Cámara de Diputados, Sergio Choque. ¿Qué criterio tiene respecto de esta sentencia? Bien, en el mundo académico a veces nos corresponde interpretar y analizar la jurisprudencia constitucional. Cuando analizamos la sentencia constitucional 052, quebrado 2021, analizamos y decimos, bueno, este es un recurso de nulidad. ¿Qué están pidiendo? ¿La nulidad de quién y la nulidad de qué? Primero, la que presenta este recurso, la señora Fernández, bueno, para que la ciudadanía nos entienda, lo voy a hacer en sencillo. Bueno, ella dice, la señora Rivers ha abandonado por más de 6 días de forma continua su cargo. Y yo, ipso facto, he asumido el cargo. Porque había problemas y alguien tenía que dar la cara. Pero resulta que la señora Riveros, mientras yo saco convocatorias para el plenario, ella decide también sacar convocatorias cuando ella ya no está en ejercicio. Por lo tanto, cuando ella saca una convocatoria es precisamente para oficializar su renuncia, la del señor Borda y la de la señora Riveros, y de ahí asume al cargo de presidente el señor Choque. Así es. Ella dice, bueno, entonces ¿yo para qué estoy? Si yo también he hecho varias gestiones administrativas, tengo mi oficina, estoy sentada como presidenta de la Cámara de Diputados, y la señora Riveros desde afuera está mandando sus convocatorias. Acá estamos frente a 2 presidencias paralelas. Entonces, voy a demandar la nulidad de todos los actos de la señora Riveros y sobre todo del nombramiento como presidente de la Cámara de Diputados, el señor Choque. El Tribunal Constitucional, bajo ese caso, teoría del caso, recibe el recurso de nulidad y el Tribunal Constitucional pone en la mesa las herramientas jurídicas. ¿Cuáles? Agaza la Constitución Política del Estado, verifica los artículos que establecen cómo debe tratarse las denuncias de aquellas autoridades que han sido electas por voto popular, que tienen un procedimiento especial. Agaza la Constitución y agaza el procedimiento de la Cámara de Diputados. Coteja y dice, bueno, acá la señora Fernández nos dice que la señora Riveros
presentó su renuncia mediante Twitter, es por sus redes sociales. Por lo tanto, si ella ha renunciado por una red social, por una red que le corresponde y que ella es dueña, bueno, para ella es algo oficial. Dice ella, ya no es diputada porque ha renunciado. El Tribunal Constitucional le dice, no, esas denuncias por redes sociales no son legales, son nulas. Por lo tanto, la señora Rivers no renunció. Pero también le dice a ella, pero su cargo de usted también es vigente, no se preocupe por seguridad jurídica, es circunstancial. Sin embargo, dice, cuando ya la señora Rivers convoca un plenario para que se oficialice su renuncia, porque el tribunal dice, ¿cómo debe presentarse una renuncia? Debe ser por escrito y de forma personal. Y ante el pleno. Solo así, esa renuncia pasa a la Comisión de Ética, la Comisión de Ética revisa, emite su informe a la Cámara de Diputados y el plenario, en base a ese informe de la comisión, acepta o rechaza la renuncia de la diputada o del senador, en este caso. No pasó aquello, dice el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, les rechazan el recurso de nulidad a la señora Fernández y aclaran y dicen, solamente ipso facto procede para el presidente, vicepresidente, presidente de la Cámara de Diputados, y ahí pare de contar. Para ser presidente de la Cámara de Diputados y para poder asumir ese cargo, es un procedimiento muy aparte que no es ipso facto. Debe seguir con formalidades como la Comisión de Ética, la denuncia expresa y presentada personalmente. Ahora, ¿cuáles son los efectos de este criterio del Tribunal Constitucional? Lógicamente los efectos son fuertes, muy fuertes, porque la señora Áñez, para poder ascender a la presidencia, en el tiempo en que ella va a la Cámara de Diputados, en ese momento la Cámara de Diputados estaba pasando por momentos ilegales como los que aclara la sentencia constitucional. Va al Senado, lo mismo, y se salta esos procedimientos y para ello se dice que esos pasos son ilegales. Es por eso que ella está sometida a un juicio ordinario, por incumplimiento de deberes. Y ya cuando le ponen el bando presidencial, dice, bueno, ya llegó a la presidencia, está sentada en la silla presidencial, a partir de ahí lo que corresponde es un juicio de responsabilidades. Por lo tanto, indirectamente, aunque esta sentencia no habla para nada del gobierno de Áñez, sin embargo, en su interpretación sistemática nos da a entender de que la ascensión al gobierno por parte de la señora Áñez tiene una raíz ilegal e inconstitucional. Es lo que nos dice esta sentencia. Ocurre en las reacciones, doctor, en las reacciones el señor Carlos Mesa ha dicho que la posesión de Áñez fue automática y obviamente ha desahuciado la labor del Tribunal Constitucional. ¿Hay esa palabra automática, hay ese concepto en la Constitución o en la economía jurídica del país? Me imagino que el señor Mesa, cuando dice automática, se refiere a lo ipso facto. Y seguramente él está respaldándose en el 169 de la Constitución Política del Estado. Pero el conflicto no es la posesión de la señora Áñez. El conflicto es cómo llegó a ser la señora Fernández presidenta de la Cámara de Diputados. Es decir, ese plenario que funcionó y avaló la presidencia de la señora Áñez tuvo vicios y el tribunal dice todo lo que hicieron es ilegal. Por lo tanto, eso les rebota automáticamente a la señora Áñez. Ahora, si yo me pregunto, digo, bueno, fue mecánico, fue automático la presidencia de la señora Áñez, pero sus raíces, ¿cómo son? Ilegales. Y si un fruto tiene una raíz podrida, el fruto también lo va a hacer. Es la teoría norteamericana del fruto del árbol envenenado. Por lo tanto, lo automático ya carece de validez frente a la sentencia constitucional 0052. Cualquier persona que quisiera tener una interpretación contraria tendría que destrozar y destruir los fundamentos y la motivación y la razonabilidad con la que se ha manejado en esta sentencia constitucional.
Y el comunicado del TCP, si bien en su momento, esto ya cambiando un poco de rumbo de la conversación que tenemos con el doctor Franklin Gutiérrez, le ha dado origen al gobierno de Yanine Áñez. Ella, precisamente después de proclamarse presidenta de la Cámara de Senadores, con todos estos recursos ilegales previos, como señala el doctor Gutiérrez, ha hecho una justificación de cómo tenía que asumir ipso facto la presidencia del país ante la renuncia de Evo Morales. Invocó la resolución 003 del 21 de julio de 2001, cuando Jorge Quiroga, para blindar su gobierno y también desarrollar la sucesión ante Hugo Banzer, convaleciente y renunciante, precisamente había hecho esa consulta al Tribunal Constitucional. Y leyendo el comunicado del Tribunal Constitucional, ya se ha dicho de manera muy insistente que no es una resolución, no es un auto supremo, no es una declaración constitucional, sino un simple comunicado. Pero el comunicado, si usted ha visto, abogado, plantea un subrayado. Dice el subrayado, entre paréntesis con puntos suspensivos, sino que conforme al texto y sentido de la Constitución, el vicepresidente asume ipso facto la presidencia de la República. Cualquier entendimiento distinto, esto es importante, por eso está subrayado en el comunicado, cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial prevista en el orden constitucional. ¿Qué lee de esto? ¿Ha podido revisar este documento, doctor Gutiérrez? Sí. Yo lo he debatido muchas veces en varios medios de comunicación cuando se emitió este comunicado. Se dice que el comunicado no tiene los alcances jurídicos de una sentencia constitucional, pero académicamente ese comunicado tiene pues una interpretación de fondo. Cuando tiene una interpretación de fondo, un comunicado, bueno, ¿hasta qué punto es un comunicado? Para mí ya es una posición del Tribunal Constitucional, no solamente como un comunicado, sino un marco ideológico e interpretativo que está dando el Tribunal Constitucional bajo el molde y bajo el paraguas de un comunicado. Yo soy enemigo de los comunicados. Un Tribunal Constitucional no puede manifestarse en temas muy serios y en momentos coyunturales de la vida política del país a través de comunicados. Los comunicados, para mí, como el que ha dado el Tribunal Constitucional en su momento, por el fondo que tiene, es un delito. Eso sí, ha ocasionado hasta el día de hoy inseguridad jurídica, doble interpretación. Vean ustedes, el comunicado se basa en una sentencia constitucional del 2003. El 2003 se basaba en la Constitución del 67. La Constitución, el 2019, la Constitución Política del Estado, la vigente, es la que ahora está, la del 2009. Por lo tanto, si yo me voy a basar en antecedentes constitucionales del 2003, bueno, la presidencia debería haber sido ocupada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Vean ustedes que se ha manejado muy mal esos criterios y con referencia al principio de inmediatez. Cuando hablo de inmediatez estoy hablando de lo ipso facto, es lo mismo. Lo ipso facto es inmediatez, o sea, de forma inmediata. No podemos dejar en vacío un poder. Por lo tanto, dicen, bueno, ceñiremos por la inmediatez y por lo tanto la sucesión solamente se da presidencia, vicepresidencia. Bueno, eso es lo que se ha dado. Y en su momento este comunicado tiene muchos vacíos de interpretación jurídica y de interpretación política e histórica, puesto que una sentencia constitucional en su motivación debe englobar todo el contexto integrador de lo que está sucediendo en el país. Por lo tanto, ese comunicado, a mi criterio y en el mundo académico, no tiene ninguna validez. Y el Tribunal Constitucional jamás debió emitir ese comunicado
Y eso es lo que le va a traer responsabilidades muy serias a futuro al Tribunal Constitucional. Precisamente. Lo que en este momento vale es la sentencia constitucional 0052. Sí, abogado, precisamente el año pasado, cuando fue convocado a la Asamblea Legislativa, el entonces presidente del Tribunal Constitucional, Pánfilo Flores, decía que el comunicado no es vinculante. Si no es vinculante, ¿por qué haber emitido ese comunicado? Si no tiene ninguna trascendencia institucional más que una posición, ahora que usted lo dice, ideológica. Claro. No es vinculante para los efectos jurídicos de erga omnes, pero ¿en qué es vinculante? En el contexto político. ¿Por qué? Porque la ciudadanía y el pueblo en general, en su momento, lo que quiere es que se manifieste pues el poder o el órgano que interpreta la Constitución, que le da seguridad a la vida democrática o al Estado constitucional. No importa sea a través de comunicado, como sea, pero si el presidente del Tribunal Constitucional va a salir en medios de comunicación y va a dar un criterio y luego va a decirnos, no tiene validez lo que ha hablado, no es vinculante, bueno, ¿qué va a decir el pueblo? Bueno, este señor se está haciendo la burla, ¿cómo debo tomarlo aquello en serio? Lo que nos ha dicho tiene validez, no tiene validez. No tendrá validez para efectos jurídicos, pero para una interpretación sana y para que el país tenga seguridad jurídica, ¿tiene o no tiene validez un comunicado? Por supuesto que tiene que tener, porque tiene que tener la seriedad y la voz oficial del Tribunal Constitucional a título de comunicado. Por lo tanto, un comunicado como el que ha dado y que ahora tengan una sentencia constitucional, desde ya esta sentencia constitucional a 52 le da responsabilidades muy serias y negativas al Tribunal Constitucional. ¿Qué amerita de aquí en adelante el cumplimiento de la sentencia? Se han despertado más bien repercusiones contra el tribunal, en sentido de que está actuando muy funcionalmente al gobierno del movimiento al socialismo y obviamente se suma a ese criterio de que en 2019 hubo golpe de Estado. Eso por lo menos han manifestado desde la oposición representantes políticos, el caso de Samuel Doria Medina, de Carlos Mesa. Bueno, en la sentencia constitucional en ningún momento habla de golpes de Estado. Eso sí. La sentencia constitucional no habla sobre el gobierno de Áñez. Solamente ha centrado su análisis, su posición en el procedimiento de cómo debe elegirse a un presidente de la Cámara de Diputados y cómo debe aceptarse sus denuncias. Solamente eso. Yo creo que los políticos están exagerando y le están dando una interpretación más allá de lo que dijo el Tribunal Constitucional y están generando malas interpretaciones. Esta sentencia constitucional, en el fondo, solamente puede ser válida en un juicio de responsabilidades, en un juicio ordinario, ¿no? Porque ya es fuente del derecho. Pero el querer forzar en este momento y decir, esta sentencia nos dice que hubo golpe, yo les desafío y ve, acá tengo la sentencia en su totalidad, en ningún momento habla de golpes de Estado, no habla. Es decir, cualquiera le puede interpretar a su modo, a su manera, pero la forma de interpretarla es en un escenario oficial. Y un escenario oficial no es pues por decir, yo voy a opinar y dice esta sentencia que nos dice que hubo golpe, ¿no? Le estoy haciendo hablar cosas que no dice la sentencia constitucional. Sí. Abogado, recogiendo siempre su interpretación técnica y jurídica, ¿qué criterio tiene respecto de estos dos argumentos que en la oposición manejan? Primero, dice que la ley 1266 de excepcional y transitorio para la realización de las elecciones y la ley 1270 de prórroga de mandato de autoridades electas le dan legalidad al gobierno transitorio de Yanine Áñez. Obviamente estas leyes fueron posteriores a la asunción con irregularidades en la interpretación legal de Yanine Áñez. Ya. A ver, para aquello, yo tengo la sentencia constitucional y hay que partir de lo siguiente. Cuando la Cámara de Diputados trata el tema de las denuncias de la
del señor Borda y trata la denuncia de la señora, si no me equivoco, Susana Rivero. Riveros, inmediatamente pasa a sesionar y a nombrar presidente de la Cámara de Diputados a Choque. A partir de ese momento, todo es legal, todo tiene normalidad, tanto en tanto en la Cámara de Diputados y en la vida institucional del órgano legislativo. Por lo tanto, todo lo que se hizo a partir de ese entonces, de esa fecha, goza pues de presunción de constitucionalidad, así como goza lo anterior. Ahora, esto es importante aclararle al pueblo. Una norma emitida presuntamente bajo un mandato cuestionado, como el de la señora Áñez, que dicen que es inconstitucional, en el criterio político inconstitucional, pero en el criterio jurídico goza de presunción de constitucionalidad. Porque si yo de ipso facto, también está de moda ese término, ipso facto diría, bueno, a ver, si la señora Áñez ha usurpado funciones, ha venido tras un golpe de Estado, todos sus decretos supremos, todas las disposiciones, todas las resoluciones ministeriales son nulas de pleno derecho, entonces estamos creando inseguridad jurídica al país, estamos atentando contra la democracia misma y el ordenamiento jurídico constitucional. Para eso se ha generado y se ha creado la presunción de constitucionalidad. Mientras un decreto supremo, una norma emanada por cualquier órgano del poder, no vaya en revisión al Tribunal Constitucional bajo un recurso abstracto, concreto o un recurso de nulidad, mientras no vaya, goza de presunción de constitucionalidad y eso amerita que sea cumplida. Mientras no retire del ordenamiento jurídico el Tribunal Constitucional. En este caso, por ejemplo, de la sentencia 0052, ¿qué norma le está retirando? Ninguna. Solamente está aclarando de que la denuncia de la señora Riveros nunca fue encaminada legalmente. Es decir, que nunca hubo denuncia. Ni vacío de poder. Claro, no hubo. Entonces, lo que le dice a la señora Fernández, le dice, no, su demanda de nulidad está mal, no va contra el reglamento, no me está interpretando bien usted el reglamento de la Cámara y el 169 y otros artículos del 157, 158 de la Constitución. Por lo tanto, le dice, les rechazo su recurso, pero les reconozco a usted su gestión, le dice, el propio tribunal. Sí. Su gestión de usted circunstancial es válida. Porque si yo voy a declarar la nulidad de su gestión, pues todo sería nulo y el país se nos va a derrumbar. Y todo se va a derrumbar. Y acá, volvemos de la historia de Bolivia, desde hoy hasta el 2019, tendríamos que borrar y decir, bueno, entonces hasta el señor Arce es inconstitucional, todo es nulo, entonces dejaremos en total inseguridad al país y volveríamos no solamente a un caos en las calles, estaríamos en un caos constitucional, bueno, que ni el Tribunal Constitucional nos va a salvar. Doctor, ahí, si me permite, en ese marco, en ese contexto y apelando a su experiencia, hablando de constitucionalidad, hay un antecedente, se busca iniciar un juicio de responsabilidades contra la exmandataria Yanine Áñez. ¿Cómo ve esta situación? ¿Puede prosperar conforme a todo lo que usted ha explicado? Bueno, la señora Áñez prácticamente ya está con una estrategia debilitada. Tenemos el informe de la Comisión Interdisciplinaria Independiente de Derechos Humanos, GIEI, que recientemente se ha conocido. Exacto. Tenemos esta sentencia constitucional a 052. Prácticamente esto nos aclara la forma de cómo ella ha ascendido al gobierno. ¿Qué estrategia ella va a tener? ¿Cómo va a romper esa ideología y ese contenido constitucional que tiene esta sentencia y lo que ha emitido esa comisión? Es algo difícil. Por lo tanto, yo considero que la señora Áñez prácticamente ya está sepultada. Agotará sus excepciones, incidentes, tratará de acumular el juicio ordinario al juicio de responsabilidades, tratará de hacer, pero son cuestiones de forma.
pero en el fondo, prácticamente la señora Áñez ya tendría en contra fallos constitucionales, incluso como esta sentencia. Consiguientemente, ¿qué es lo que debemos esperar? Ya de una vez que se inicie el juicio de responsabilidades, para saber también qué defensa ella va a asumir, cuál va a ser su versión, porque tenerla encesada, incomunicada, nos deja también pues en incertidumbre a todos. Ya debe acelerarse estos procesos y también darle la oportunidad a que ella se pueda defender y pueda dar su versión, podamos escucharla, qué es lo que ha pasado, quiénes la han presionado, en qué circunstancias fue traída, qué le ofrecieron, qué le hablaron, quiénes le hicieron traer, quién colocó a sus ministros, por qué denunciaron otros, qué se trataba en el palacio, en las reuniones de gabinete. Bueno, son un fin de preguntas y de interrogantes que solamente lo vamos a saber a través de la estrategia de los abogados que vayan a asumir la defensa y el ataque en contra de la señora Áñez. Solamente en ese escenario vamos a poder sacar muchas incertidumbres y encontrar respuestas. Abogado, el señor Carlos Mesa precisamente dijo en las últimas horas que la sucesión de Yanine Áñez fue absolutamente perfecta. ¿Cómo debió ocurrir esa sucesión en 2019? En el contexto cierto, había conflicto, había bloqueos, había un motín policial que estaba terminando, había unas fuerzas armadas que habían desobedecido al presidente dimisionario, había toma de instituciones, había quema de instituciones, entre ellas de muchos parlamentarios y autoridades del movimiento al socialismo, había unos 3 muertos hasta la asunción de Yanine Áñez. ¿Cómo debería suceder la sucesión constitucional? Bueno, la respuesta nos da esta sentencia constitucional. Lo que la señora Riveros debería haber hecho es, antes de sacar su Twitter, debería haber buscado el mecanismo de entregar personalmente su denuncia a la Secretaría de la Cámara de Diputados. Ahora ella podrá decir, bueno, no me dejaban entrar, estábamos amenazadas, mi vida corría riesgo, estaba en peligro, mi familia y yo, pero ella tiene que demostrar pues que agotó todos los mecanismos. Igual el señor Borda, tiene que demostrarnos. No es decir nomás, yo estoy viendo en la TV que no nos dejan entrar, que hay problemas, que a Salvatierra le rompieron su blusa y que a mí me van a pegar. No basta que. Tiene que demostrarse de que se agotó todas las instancias para poder presentar unas denuncias. Entonces, si no se ha agotado esas instancias, bueno, todo es subjetivo, todo es subjetivo. Ahora, ¿cómo debería haberse hecho? Como estoy diciendo, agotar todas las instancias y decir, yo he presentado personalmente mis denuncias. He pedido que se convoque a un plenario y que la Comisión de Ética funcione para que analice mis denuncias. De haberlo hecho así, todo sería normal, todo estaríamos bien. Pero como no sucedió aquello, y la señora Áñez en esa irregularidad asciende a la presidencia, eso es lo que está generando el juicio ordinario, el proceso ordinario. Y una vez que ya ella toma la banda presidencial, ya genera el otro juicio, el juicio de responsabilidades. Entonces, el escenario donde se va a aclarar todo es en el juicio ordinario o en el juicio de responsabilidades. El que primero se inicie, seguramente ahí se van a plantear incidentes, excepciones de acumulación de obras, van a decir, yo no puedo ser juzgado por 2 tribunales, pues, o sea, el no bis in idem va a querer aplicar y va a decir, no me pueden juzgar ordinariamente, y un juicio de responsabilidad, saber, por la verdad material, acumularemos ambos procesos y ahí que se lleve a cabo, es lo que va a suceder. Mientras tanto no suceda aquello, siempre va a haber un criterio que un ciudadano diga, no, su ascensión ha sido ilegal, otros van a decir, no, ha sido ilegal, pero ya, ojo, el Tribunal Constitucional indirectamente ha dicho que la ascensión a la presidencia de la señora Áñez tiene vicios de nulidad desde su raíz. Es lo que nos dice la sentencia 51. ¿Cuándo yo voy a materializar esta sentencia? En el juicio de responsabilidades. ¿Amerita tal vez una nueva aclaración del Tribunal Constitucional sobre
la situación real en cómo asumió el poder Yanine Áñez, o hay que inferir de esta sentencia sobre el caso de la exdiputada de Unidad Demócrata? A ver, para mí la obligación de la señora que presentó este recurso de nulidad, la señora Margarita del Carmen Fernández Claure, lo que debería haber hecho es pedir una complementación enmienda a esta sentencia. Y para eso tenía 24 horas. Y hacerle una serie de preguntas al Tribunal Constitucional y decirle, ¿ustedes han analizado la coyuntura política por la cual vivía en ese entonces Bolivia? Analizaron, porque ellos tienen la obligación de pedir informes a todos los del Tribunal Constitucional. Pueden reunir informes de todo lado, incluso revisar periódicos, para emitir un fallo, para tener un criterio, una convicción. Entonces, pedirle en la complementación y enmienda y decirle, ustedes han revisado esto, sabían lo que pasaba en la Plaza Murillo, sabían que no se podía convocar a un plenario por los problemas de convulsión, sabían ustedes que después vino la pandemia. Son criterios elementales que en una complementación y enmienda la señora Fernández tenía la obligación de pedirle aclaración al Tribunal Constitucional. Ya no se puede hacer nada si es que no lo ha hecho. Entonces, ¿cuál sería el escenario para pedir estas aclaraciones? El órgano legislativo. Convocar al presidente del Tribunal Constitucional a que venga a aclararnos ciertas interrogantes. Pero ¿quién tendría que hacer aquello? ¿Quién tendría que gestionar? Un diputado, un senador que tenga un interés legítimo en que se aclare la sentencia constitucional. Porque recordemos, los miembros del Tribunal Constitucional han perdido cierta credibilidad desde el comunicado. Y en cierta manera también sus fallos no son pues definitivos, por algo hay modulaciones. Pero también es el órgano legislativo el que podría fiscalizar la forma en cómo se dictó la sentencia constitucional 0052, porque ya no hay otros recursos contra esta sentencia, solo el legislativo, el que podría convocar o tal vez en cierta manera interpelar a los miembros del Tribunal Constitucional para que den una explicación más completa, más coyuntural en su momento sobre la forma en cómo han emitido este fallo y bajo qué escuela del derecho. Así es. Porque hay varias escuelas, Durkheim, Savigny, bueno, bajo cuál escuela los letrados del Tribunal Constitucional se han basado para emitir este fallo. Entonces, usted también supone que no hubo una sucesión impecable. No, todo está viciado, todo está manchado. Desde ya las raíces de todo están malogradas desde el TREF del Tribunal Electoral. Hubo una serie de conjeturas, conflictos, versiones que desembocó en la convulsión social. Se tiene el informe de la OEA, un informe también cuestionado. Se tiene la revisión de las actas que hizo el procurador con efectos políticos y no jurídicos, pero sí también tienen un valor, y todo va a tener su valor como evidencia en un juicio de responsabilidades. Por eso yo reitero y repito, ¿cuándo el país va a saber la verdadera historia de lo que sucedió el 2019? En el juicio de responsabilidades. Pero para ello también necesitamos pues una justicia transparente, que no sea política. Necesitamos miembros del Tribunal Supremo que se apeguen a la norma constitucional y se apeguen a la ley y que sean objetivos, transparentes, eficientes, eficaces y que le den una buena señal y respuesta al país. Muy bien, pues. Si alguien se equivocó, pero que esté bien fundamentada y probada esa equivocación. Muy bien, pues, abogado, le agradecemos su tiempo con La Razón. Gracias por las luces que nos da respecto de este fallo, la sentencia constitucional 052-2021, que más o menos insinúa que la asunción de Yanine Áñez en 2019 fue ilegal. Gracias. Bueno, para mí un placer haber sido entrevistado por ustedes, de un buen nivel periodístico, y siempre agradecido y al servicio para cuando ustedes gusten, siempre con criterios académicos y no políticos. Claro que sí, a nosotros nos interesa eso. Gracias. Gracias, Era el abogado Franklin Gutiérrez, abogado constitucional.